a la señora Sánchez Toro que evidentemente nosotros sabemos que no se puede llegar de 0 a 100 en 2 años. Pero entienda usted que cuando me presenta una propuesta a Ciudadanos le diga que se está quedando muy cortito, porque igual que ustedes y nosotros, cuando gobernaba la anterior lideresa, ahora caída en desgracia, Susana Díaz, recriminábamos al Partido Socialista lo que estaba ocurriendo con la sanidad en nuestra zona rural. Igualmente, es momento de recriminárselo al Gobierno de la Junta de Andalucía, porque esos problemas los seguimos teniendo y van mucho más allá de la asistencia en las barriadas rurales, que también. Lo que le pido es que de ahora en adelante sean ustedes un poquito más ambiciosos, porque evidentemente eso no se va a arreglar en 2 días, pero vamos a empezar a reivindicarlo por lo menos, vamos a empezar a reivindicarlo. Por lo demás, votaremos a favor de la enmienda y votaremos a favor de la propuesta. Gracias. Muchas gracias. Señora Sánchez. Gracias. Nosotros, evidentemente, ni que decir tiene, hemos llegado a un acuerdo que se va a votar a favor, pero lo que le quería decir lo que quería hacer constar era eso, que esto es una cosa que nosotros ya en su momento reivindicamos y a nosotros no es que nos dijeron vamos a intentar llegar a un acuerdo, sino directamente, a mí como delegada me cerraron todas las puertas. No hay infraestructura, no se puede adecuar un centro de barrio para una pequeña consulta y todo era no. Igual que en su momento el alcalde de La Barca le querían quitar la ambulancia, la única que hay, que usted dice que hay, porque no había un Porsche en el centro de salud y las pasó, vamos, para conseguir que las ambulancias estuvieran hoy en la zona rural y ese Porsche. Vamos, que yo desde aquí le doy las gracias a Alejandro por todo el trabajo que hace. Y como eso, 1000 cosas y lo sabemos. Entonces, por lo menos esto es un consenso de donde no hay, establezcamos un punto un día, habilitemos la zona rural, porque evidentemente que hace falta acercar la sanidad y la educación y muchísimas más cosas más a la zona rural, por supuesto. Y señor Alba, hombre, yo lo que le digo es que el PSOE que no se le llene la boca con lo que ha dejado pendiente en sanidad, que no se le llene la boca hablando ahora de propuestas, que yo me quedo con el tono conciliador de esta propuesta. Pero que en pandemia no solo en la zona rural no había consulta, en muchísimos sitios de Jerez las consultas han sido teleconsultas, porque por la pandemia muchos centros de barrio ha habido un momento en el que te atendían por teléfono, no era posible la asistencia directa. Entonces no vamos a hacer aquí demagogia con el tema de la sanidad, que ya bastante mal lo están pasando todos los gobiernos con el tema de la pandemia, que esperemos que ojalá, gracias a la vacunación, pronto ya hayamos salido de esto. Yo me quedo con el tono conciliador y el paso que hemos dado aquí adelante de eso, de conseguir mejorar la sanidad en la zona rural, de que haya atención primaria en todas las barriadas, y estoy convencida de que Isabel Paredes va a trabajar por esto, porque lo hace a diario, como yo le vuelvo a repetir, desde que llegó, se interesa, va a las visitas y sabe, es consciente, como usted dice, es que lo ha visto in situ y sabe los problemas reales que tienen en sanidad las barriadas rurales. Entonces estoy convencida de que esto en un futuro será viable gracias al consenso de todos. Hola. Bueno, pues agradecer a todos el tono y sobre todo, bueno, que aceptéis la enmienda que hemos... No se escucha. Si nos no pegáis, se escucha no nada. se escucha. Jo. Bueno, pues agradecer a todos el tono y sobre todo, bueno, pues que la aceptación por parte de Ciudadanos de la enmienda, que viene a completar una enmienda que venía un poco incompleta y que yo creo que así vamos a poder llegar un poco más a todas esas barriadas rurales que actualmente no tienen asistencia sanitaria y yo creo que es importante el trabajar en ese camino de que todos los vecinos de la zona rural tengan unos servicios públicos básicos y sobre todo se les pueda acercar una asistencia sanitaria de calidad, que es lo que necesitan, porque son muchas personas mayores los que se tienen que trasladar a más de 10 y 20 kilómetros para poder pues recibir una atención médica y, por lo tanto, agradecemos el tono y la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alba. Pasamos a votación con la enmienda. ¿La va a leer? ¿Perdón? Ah, sí. Cierre usted. Y repita la enmienda para que el secretario tome nota, por favor. Vale. Para que el secretario o le pasa el texto por escrito. Hombre, no se va a acordar de memoria. Vale, me dice el secretario que mejor pase el texto por escrito. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, desde Ciudadanos Jerez estamos luchando, con otras formaciones también, por el medio rural, para que se equipare
y vaya acercándose a la zona urbana en todos los servicios. En este caso hoy hemos tratado el servicio de asistencia médica, pero hay que luchar muchísimo más y agradecemos a todos los demás grupos políticos pues el apoyo a esta propuesta, que lo van a agradecer seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación entonces. ¿Tenemos todo el mundo claro lo que se va a votar? Vale. Pues votamos el texto con la enmienda incorporada. ¿Voto a favor? Vale. Aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 12, que es la proposición del Grupo Delante sobre la excepción de patentes de vacuna. Muchas gracias, Señor Ruiz Verdejo. Presidenta. La pandemia mundial por COVID-19, con 158 millones de personas infectadas y casi 4 millones de muertos, según las últimas estadísticas, es una de las crisis de mayor impacto sanitario y social del último siglo. El acceso a las vacunas en España es, en principio, universal, en una campaña basada en criterios epidemiológicos. Sin embargo, los grandes centros de vacunación, que pueden ser de utilidad para llegar a una importante parte de la población, suponen dificultades de acceso a determinado tipo de población, como las personas mayores o a quienes viven en las zonas rurales y carecen de medios de transporte. A veces los insuficientes medios, como la finalización de las contrataciones COVID y la falta de nuevas contrataciones, dificultan la planificación de la vacunación y el cumplimiento de los objetivos en el tiempo estipulado. El acceso universal a las vacunas también se ve menoscabado por la dificultad de acceso, seguimiento y control de las personas inmigrantes. Este hecho supone un problema de salud no solo para estas personas, sino para la población en general, puesto que en la eficacia de la campaña de vacunación influye el número total de población vacunada, puesto que la enfermedad y su contagio no entiende de nacionalidad ni de frontera. La carrera por la vacunación para proteger en el menor tiempo posible al mayor número de población se ha convertido en la estrategia prioritaria. Si bien la falta de vacunas contra el COVID y el incumplimiento de los contratos de suministro está siendo un gran problema a nivel europeo. Además, existe una grave falta de vacunación en los países empobrecidos, fruto de la utilización de las vacunas como una mercancía más, y algunos de los cuales, como paradoja, son grandes productores de vacunas. Desde nuestro punto de vista, es prioritario que este tipo de políticas de vacunación de la población se lleven a término no solo en los países del norte, sino también que se ejerza la solidaridad con el resto de países cuya tasa de vacunación es muchísimo más baja. La extensión del COVID-19 se ha convertido en un problema que afecta especialmente a las zonas más pobres del mundo, países de renta baja o en conflictos que ni siquiera tienen la capacidad de realizar contratos con las farmacéuticas para disponer de las vacunas, produciéndose así una discriminación en el acceso a la sanidad y a los medicamentos marcada por la capacidad económica y no por la necesidad o afectación de la pandemia. En este contexto, las empresas farmacéuticas han mantenido su práctica habitual de control estricto sobre los derechos de propiedad intelectual y de monopolio sobre vacunas y tratamientos, a pesar de la gran inversión pública realizada en la investigación básica y el desarrollo de estas vacunas, sin las cuales no se hubieran descubierto estas vacunas contra la enfermedad en poco más de un año. La dinámica del libre mercado y de la libre competencia con la que opera la Unión Europea ha prevalecido sobre su función como espacio social unificado. Europa ha sido capaz de generar atractivos mercados de inversión, sin embargo, no ha resultado funcional cuando se trata de afrontar crisis económicas, sociales, políticas o sanitarias como esta. La condición identitaria de ser un gigante económico hace difícil la colaboración comunitaria interna para afrontar problemáticas de gran envergadura, porque la cooperación por el interés general no está en su diseño estructural ni en sus prioridades. En este contexto se están enfrentando, por una parte, los intereses de la gran industria farmacéutica y empresas de tecnología y, por otra parte, el interés de la ciudadanía europea. Los dirigentes de la Unión Europea han decidido financiar con dinero público a la Big Pharma y al mismo tiempo permiten a determinadas empresas farmacéuticas mantener la exclusividad de las patentes, es decir, la propiedad intelectual, lo que impide la producción masiva de vacunas por parte de los Estados. Se antepone así el beneficio multimillonario de las empresas al interés general y la producción masiva de un medicamento esencial. La defensa de la industria privada frente al bienestar de los ciudadanos es un comportamiento que casa con la tendencia neoliberal que ha dominado la forma de gestionar las últimas crisis. La Comisión Europea, en épocas no muy lejanas, defendió la reducción del gasto público y lo recomendaba así a todos los países. En cambio, también se han escuchado voces contrarias en este planteamiento, como la del eurodiputado Marc Botenga, quien denunciaba que, a pesar de que Europa ha financiado con dinero público las vacunas, la propiedad intelectual es 100% propiedad de la empresa privada, lo que permite que la farmacéutica controle y decida sobre la producción y el número de dosis. La propuesta que presentamos al Pleno de hoy pide
en primer lugar, instar al Gobierno español a manifestar clara y explícitamente su apoyo a la exención de patentes de vacunas y promover y defender por todos los medios dicha exención en todos los organismos europeos y mundiales. Instar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a trabajar en reforzar las políticas europeas comunes en materia de salud, normalizando las fórmulas estadísticas y estableciendo políticas comunes obligatorias de forma continua. Solicitar a la Unión Europea que dote al Centro Europeo de Control de Enfermedades y Políticas Sanitarias que ejerza funciones de coordinación que resulten de obligado cumplimiento para los países miembros. Unirse a la solicitud de apertura de patentes llevada a cabo por India y Sudáfrica en el seno de la OMC. Exigir a la Unión Europea que inste a la Agencia Europea del Medicamento a tomar una decisión de forma inmediata sobre la autorización de todas las vacunas contra la COVID disponibles. Y, por último, y termino ya, instar a la Junta de Andalucía a garantizar el acceso a todas las personas en igualdad de condiciones conforme a criterios científicos, facilitando para ello el acceso sencillo a los habitantes del medio rural, fomentando la vacunación en sus centros de salud cercanos y consultorios o en su domicilio cuando no sea posible movilizar a la persona. Muchas gracias. Señora González, no. ¿Ciudadanos? Señor Pérez. Bueno, muchas gracias. Bueno, con respecto a esta moción, esta es una moción que ya debatimos hace un par de plenos aquí. Pasa que la traía Podemos, ahora Izquierda Unida. Yo creo que se podían haber presentado por separado y nos ahorrábamos estos trámites cada 2 meses. Pero bueno, yo le argumentaré igual que lo hice con su compañera, la señora Monedero, nuestro posicionamiento al respecto. Nosotros es que creemos que con respecto a las vacunas tienen un planteamiento inicial que es erróneo, porque desde su grupo lo que plantean siempre es que la problemática con respecto a la fabricación de vacunas proviene de la propiedad industrial, cuando nosotros creemos que la problemática proviene realmente de la carencia y la ausencia de materias primas y también por las pocas plantas que existen en la producción de estas vacunas. Por tanto, aunque usted liberara mañana las patentes, no habría un aumento de la producción sostenible, porque realmente los problemas desde nuestro punto de vista son otros. También decirle que la solución podría pasar, por ejemplo, porque es otro de los problemas que nosotros visualizamos, es que ha habido restricciones a la exportación, como bien sabrá, por actitudes nacionalistas de muchos países, como por ejemplo Estados Unidos o la India, con lo cual, si instamos a esos países a que dejen de restringir sus exportaciones, pues probablemente tendríamos también más vacunas independientemente de los derechos de propiedad industrial. Por otro lado, también nos dicen con respecto y creemos también que eliminar las patentes podría suponer un problema de salud pública. Y le digo ¿por qué? Porque si eliminamos la patente y se produce la vacuna en cualquier condición y circunstancia, pues nos podríamos encontrar con el problema de que algunas vacunas no cumplen con el estándar, por ejemplo, que se cumple en la Unión Europea. Sí, se lo digo porque así está establecido. Y le hago una pregunta, ¿usted se pondría una vacuna que no cumple en este caso con los criterios exigidos por la Unión Europea o con el estándar sanitario que requiere la Unión Europea? Bueno, pues si se liberaliza la patente nos podríamos encontrar con esa problemática. Por tanto, nosotros, y le digo igual que le dije hace 2 meses, no apostamos por la liberación de la patente, y no es por un tema ideológico, sino porque creemos realmente que no sería la solución, y si apostamos, por ejemplo, por la iniciativa COVAX, que estuvimos aquí hablando ampliamente de ella, que es esa iniciativa mediante la cual varios países donan dosis a los países menos desarrollados, y creemos que es la mejor forma de cumplir con este carácter de bien público global que además nosotros propusimos en el Congreso, la solidaridad entre países. Nosotros creemos que eso sí nos llevaría a una situación de terminar con la carencia de vacunas, por un lado, evitando las actitudes nacionalistas de restricción de las exportaciones, y por otro lado, con este programa COVAX solidario, que creemos que podría ser muy interesante. Y ese es nuestro argumento, que es exactamente igual que el que planteamos aquí hace 2 meses. Por otro lado, con respecto a los 5 puntos, nosotros, si se vota por separado, el punto 5 sí lo podríamos votar a favor. Creemos que es interesante mejorar las vacunaciones en el medio rural, pero bueno, si tiene a bien votarla por separado, pues votaremos esa quinta a favor, y si no, pues nos abstendremos, porque entendemos que en la parte resolutiva pues hay asuntos que son de distinta índole. Muchas gracias. Muchas gracias. Partido Popular. Buenos días. Gracias, señora presidenta.
yo coincido con el señor Pérez en que no entiendo por qué estamos de nuevo debatiendo algo que hemos debatido hace 2 meses, en realidad. Y entonces, bueno, pues yo evidentemente expongo y defiendo lo mismo que defendimos hace 2 meses. Nuestro objetivo es que toda la población esté vacunada cuanto antes mejor. Ahora, partiendo de que ese objetivo lo tenemos en común, tanto usted como nosotros, o tanto usted como yo, la forma de alcanzar ese objetivo, ahí sí que disiento de usted. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la liberalización de las patentes no es la solución. Las vacunas es un procedimiento muy complejo que ha exigido un tiempo de investigación y que, lógicamente, si no hubiese habido una serie de empresas detrás con esa tecnología y con esa capacidad, pues no hubiéramos conseguido que en 10 meses se hubieran generado las vacunas. Por lo tanto, creemos que la solución no pasa por eliminar las patentes. Si se eliminan las patentes, el que todo el mundo pueda fabricar algo no significa que todo el mundo sea capaz de hacerlo. Por lo tanto, podríamos encontrarnos con justo el problema contrario. Podríamos encontrarnos sin las vacunas necesarias y podríamos encontrarnos también con un problema que también existe actualmente, que es con la escasez de recursos para esas vacunas. Por lo tanto, mantenemos esa misma opinión que mantuvimos en su día. Ahora bien, en la exposición que usted realiza no solamente nos habla del tema de las patentes, también nos habla, en un último punto, de instar a la Junta de Andalucía a algo que la Junta de Andalucía ya está haciendo. Por lo tanto, nosotros consideramos que bueno, si hay alguien que no esté contento con la estrategia de vacunación de la Junta, quizás sea usted solamente, porque a todo el mundo que le pregunte, todo el mundo está encantado con esta estrategia de vacunación, que además es una estrategia muy compleja. La Junta de Andalucía ya aprobó en el mes de mayo el plan de 1 millón por semana para poner ese número de vacunas. Entonces, se han habilitado, como ya sabemos, se han habilitado esos grandes centros de vacunación, de tal forma que a día de hoy la Junta de Andalucía lleva puesto casi 7 millones de dosis, 6.996.300 dosis. Que corresponde a un 97% de las vacunas recibidas. Estamos hablando de una región muy poblada, como es la región andaluza. No la podemos comparar con otras comunidades autónomas. El que otra llegase a un porcentaje mayor, siempre hay que ver el número de dosis que se están administrando. Y, evidentemente, el poner un punto de vacunación en cada municipio es algo muy, en cada zona rural, es algo muy complejo. Continúo después. Muchas gracias. Grupo Socialista. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo, sin embargo, considero que sí es oportuna esta iniciativa 2 meses después. ¿Por qué? Porque la pandemia se mueve rápido, las circunstancias se mueven rápido y son cambiantes. Y ha ocurrido un hecho que pudiera ser que era inaudito, ya que Estados Unidos ha dicho que sí, que se pueden liberar las patentes. ¿Por qué? No es porque ahora de pronto Estados Unidos sea el país más generoso del mundo, sino porque tiene asegurado que tiene toda su población dosis suficientes, y segundo, porque en Estados Unidos no son tontos y saben perfectamente, como lo sabemos también en la Comunidad Europea, que si no se vacuna globalmente al mundo, este virus, en los países donde no se vacuna, se va a seguir mutando y al final podemos tener todos los países ricos vacunados con una cuota de vacunación cercana al 100%, pero no van a servir porque si las mutaciones ya no sirven, o sea, si la vacuna ya no sirve para las nuevas mutaciones, estamos empezando de cero. Y eso lo sabe Estados Unidos y eso lo sabe la Comunidad Europea. Por lo tanto, ahora se plantea una exención temporal, pero no es suficiente. El Gobierno de España y yo misma consideramos que no es suficiente con liberar las patentes de manera temporal, porque eso llevaría mucho tiempo. Porque eso tiene complicaciones porque no solo hay que liberar sin más para que los laboratorios la construyan, sino que, como bien ha dicho el señor García, creo que ha sido, se necesita
transferencia de tecnologías, transferencia de conocimientos, tener los recursos, y todos los países no lo tienen. Por lo tanto, mientras tanto, el Gobierno de España, con un buen criterio y un criterio razonable, ha llevado en un documento, Pedro Sánchez ha llevado un documento a la Comunidad Europea en la que plantea otras opciones que son también importantes y necesarias, como son conceder más licencias. No es lo mismo patente que licencia. Y también hay que tener generosidad. Vamos a llegar a hacer que lleguen las vacunas a los países que no pueden comprarlas o que no se las pueden permitir. El mundo hoy, para conseguir ser egoísta, primero tiene que ser generoso. Fíjese lo que le estoy diciendo. Un país egoísta tiene que ser generoso, porque si quiere que al final esté toda su población protegida, tiene que ser generoso y compartir las vacunas. No hay otra fórmula, no hay otra fórmula. El virus lo está diciendo y nos lo está mostrando científicamente y con datos y con estadísticas. Por lo tanto, se puede hacer una liberación temporal con todas las medidas y, mientras tanto, hay que agilizar la licencia y hay que agilizar la producción y hay que repartir las vacunas, porque el ritmo de producción se ha acelerado de manera exponencial, porque España está cumpliendo con el objetivo. Ya ayer se llegó a más de 15 millones de personas con la dosis total. Bueno, después sigo. Venga. Primera vuelta. Señor Ruiz Verdejo. Sí, muchas gracias. Vamos por partes. Me sorprende que el Partido Popular, que cada 3 meses me trae una propuesta defendiendo la unidad de España, le resulte extraño que nosotros en una pandemia mundial insistamos en la necesidad de proceder con la excepción de la patente de las vacunas. Me parece sorprendente. Debe ser que a ustedes les parecerá más importante defender la unidad de España, esa unidad de España, de una España que yo no veo que se esté rompiendo por ningún sitio, antes que defender a la gente, porque se está muriendo gente. ¿Sabe usted? Se está muriendo gente. Después, me hablan ustedes de solidaridad, sí, pero de solidaridad con los países pobres sin que la industria farmacéutica deje de ganar dinero y de hacer negocio. Señor Pérez, sin que deje de hacer negocio. Esa es la solidaridad que ustedes entienden. Y eso no es lo que nosotros estamos defendiendo en esta propuesta. Eso no es lo que estamos defendiendo. Y no me venga usted con el argumento demagógico de que, hombre, es que si se liberalizan las patentes, esas vacunas no van a cumplir con los estándares sanitarios. Claro, porque esas vacunas se van a hacer en un establo. En un establo. Se hacen donde bebe el caballo. Se va a hacer la vacuna. Hombre, no me sea demagógico ni simplista, señor Pérez. Y por último, en cuanto al punto 5, yo no he hecho referencia a la estrategia de vacunación de la Junta de Andalucía. No lo recuerdo, ni en mi exposición de motivos, ni en la propuesta. En el punto 5, lo que le pedimos a la Junta de Andalucía es que garantice el acceso a la vacunación en igualdad de condiciones. Antes hemos estado hablando de los consultorios. Podemos dar una vuelta por la zona rural. Evidentemente, no están en igualdad de condiciones. Y eso es lo que estamos pidiendo que se garantice. Acabamos de hablar de los consultorios en las barriadas rurales, en las ELA. De los consultorios en las ELA, que algunos parece la casa de la familia Monster. Lo que estamos pidiendo es eso. ¿Sabe usted una cosa? Cuando estalló la pandemia, ¿saben ustedes lo primero que hizo la Junta de Andalucía? Cerrar los consultorios en la zona rural. Cerrarlos. Avenida Jerez. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo en la propuesta. No estamos cuestionando en sí, en general, la estrategia de vacunación de la Junta de Andalucía, que podríamos hablar de ello, Lo que estamos pidiéndole es que garantice el acceso a las vacunas en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de origen. Ese es el sentido del punto 5 de nuestra propuesta. Así que le pido que no tergiverse ni aproveche para hacer campaña de la estrategia de vacunación de la Junta. Gracias. ¿Grupo mixto? No. Adelante, no, Ciudadanos. Sí. Muchas gracias. Decirle en primer lugar que sea un argumento simplista el suyo, porque usted reduce
su argumento a que las farmacéuticas no tengan beneficios. Y además me lo acaba de corroborar. A nosotros no nos importa que las farmacéuticas tengan beneficios. De hecho, queremos que se premie la labor de investigación de las farmacéuticas. Y si ganan dinero, que ganan dinero, siempre y cuando haya solidaridad a través del programa COVAX y se garantice el suministro a toda la población. Yo creo que más sencillo no se lo puedo explicar. Y le hago una pregunta. Si mañana imagínese usted que se levanta con la noticia de que se libera la patente. Le hago la pregunta. ¿Cómo piensa usted que se van a vacunar, por ejemplo, en América Latina o en el África subsahariana? Porque el problema no es de patente, el problema es de que no hay plantas, de que no hay materias primas y que además caen en la trampa de Estados Unidos, que cuando tiene a todos sus habitantes vacunados dice, bueno, que se libere la patente. Cuando lo que tiene que hacer Estados Unidos es ese sobrante de vacunas, donarlo a través del sistema COVAX para que se garantice el suministro. Porque si Estados Unidos deja de fabricar, libera las patentes y ya le dice, por ejemplo, al África subsahariana que fabrique sus vacunas, como usted entenderá, no van a tener vacunas, por mucho que se libere la patente. Con lo cual tienen que acudir al programa COVAX, donar los sobrantes, en este caso, de suministro de vacunas, para garantizar los suministros a toda la población mundial. Por tanto, nosotros desde Ciudadanos, si quiere en septiembre venimos y lo volvemos a hablar también. Primero, queremos reconocer e incentivar la labor de investigación de las farmacéuticas, independientemente de que tengan beneficios o que no los tengan, siempre y cuando se garantice a través del programa COVAX el suministro mundial de vacunas. En segundo lugar, nosotros apostamos, como hemos dicho, por este programa COVAX o similares, precisamente para que a través de la solidaridad entre países, cuando hay un sobrante de vacunas, pues se pueda aprovechar para vacunar en otro sitio. Y por último, y es una cosa que no he dicho antes, me gustaría también intervenir para apostar, en este caso, hombre, que hayamos aprendido la lección y que se invierta en capacitar a nuestro tejido industrial para que si vuelve a ocurrir una situación como la que hemos tenido que vivir, pues que nuestra industria esté preparada para poder fabricar en el menor tiempo posible pues este tipo de vacunas. Con lo cual, desde Ciudadanos, reconocer e incentivar la labor de investigación, apostamos por el programa COVAX y, en tercer lugar, apostar también por la capacitación de nuestro tejido industrial. Muchas gracias. Me toca a mí, ¿no? Mire, señor Ruiz Verdejo, si la Junta de Andalucía se vio obligada a cerrar los consultorios de la zona rural fue porque no cumplían todos los requisitos que desde el Gobierno nacional se impuso en relación al tema COVID. Es decir, que no había posibilidad de guardar las distancias y no había esas condiciones. Usted me dice que no ha hecho referencia a la estrategia de vacunación. Yo considero que sí está haciendo referencia cuando habla de garantizar el acceso a todas las personas en igualdad de condiciones. Para mí eso es un punto de esa estrategia de vacunación y es algo que a lo mejor usted considera que no se está haciendo porque no se está poniendo un punto de vacunación en cada uno de los consultorios de las zonas rurales, pero es algo que es inviable dadas las condiciones de la vacuna. Las vacunas llegan en unas condiciones, hay que optimizar el número el tiempo que la vacuna tarda en que está fuera del frío, el tiempo de preparación, el tiempo de desplazamiento de las personas. En serio, es una estrategia muy compleja. Entonces, evidentemente se está garantizando que no se está dejando a nadie detrás, se está garantizando que todas las personas tengan acceso a esa vacunación. Que es verdad que a unos a lo mejor nos coge un poco más cerca que a otros el desplazamiento en el vehículo hasta el centro, se lo reconozco, no todos lo tenemos a la misma distancia, pero no se está impidiendo en ningún caso el acceso. Y además se está garantizando que las personas que tienen movilidad reducida, las personas que no tienen cómo hacerlo, hay unidades específicas que se están desplazando para vacunar a estas personas. Por lo tanto, no se está dejando a nadie detrás y se está garantizando ese acceso a todos en igualdad de condiciones. Además, usted habla conforme a criterios científicos. No sé qué criterios científicos son los que quiere incluir ahí. Ahora mismo hay en Andalucía 545 puntos de vacunación, hay 911 equipos vacunando. Es decir, hay un despliegue total y se está cubriendo a toda la población, no se está dejando a nadie detrás. Además, somos pioneros en la creación de ese certificado de vacunación reconocido por la Unión Europea. Y con respecto al tema de las patentes,
Yo no entiendo, ¿usted qué quiere? Que una vez que ya, como que el primer mundo se ha vacunado con una serie de vacunas estupendas generadas por unas empresas, y ahora ¿qué queremos? ¿Que los del tercer mundo se las tengan que arreglar por ellos mismos? ¿Eso es lo que ustedes quieren? Porque es que yo no lo puedo entender. Ahora no podemos dejarlos en la estacada, no los podemos dejar tirados. Lo que tenemos que hacer es, de las mismas vacunas, llevar esas vacunas al tercer mundo, para que ellos se vacunen con las mismas vacunas que nosotros y en las mismas condiciones. ¿Usted qué quiere? Ahora ya me olvido de... Ahora que yo ya me he vacunado, ahora entonces... ¿qué se Muchas gracias. Grupo Socialista. Era reconocido que la estrategia de vacunación en nuestra ciudad se está haciendo bien, pero que al menos hubiera mencionado la aportación, la generosidad de este municipio, de este Gobierno, en facilitar que eso sea así, porque nosotros sí creemos en la colaboración interinstitucional, cuando el bien me hubiera gustado que lo hubiera mencionado. Pero bueno, para eso estoy yo, para decirlo. Y seguiremos, y la Diputación, estoy hablando de la colaboración interinstitucional cuando hay un bien importantísimo que proteger, como es la vida de las personas. Por lo tanto, me hubiera gustado que lo hubieran reconocido. Y le digo más, seguramente no se hubieran cerrado los consultorios de la zona rural si hubieran acudido a nosotros, porque le voy a decir, porque ustedes no creen en lo rural y nosotros sí. Pero bueno, siguiendo con la iniciativa, señor Raúl, yo estoy de acuerdo con todo, excepto en el punto en el que dice que se pongan todas las vacunas disponibles. A mí me gustaría que incidiera en que todas las vacunas disponibles que sean seguras y que tengan una efectividad por lo menos por encima del 70%, porque se ha descubierto una que solo tiene un 40% y esa no es efectiva. Luego todas no, todas las que sean efectivas y tengan la seguridad que reconoce los organismos pertinentes. Yo, en el tiempo que me queda, voy a intentar leer parte del documento que ha llevado el Gobierno de España, Pedro Sánchez, en relación a este tema y que dice textualmente que mientras se produce esa liberación temporal de las patentes, España considera que los mecanismos necesarios para promover e incentivar los acuerdos de licencia deben activarse y ponerse en funcionamiento, como la plataforma tecnológica ACES-POL. Seguir insistiendo en la iniciativa COVAX, que no está siendo suficientemente útil de momento. Seguir insistiendo en medidas como Gavi para promover la distribución de vacunas y suministros. Hay que reconocer, señor García, que una vacuna que cuesta, una dosis que cuesta 25 €, países como el nuestro se lo pueden costear, pero hay países que no pueden costear 25 € por una dosis de vacuna. Entonces, hay que, al mismo tiempo, promover todo lo que sea necesario, porque yo insisto, porque como dice nuestra secretaria de Salud, de esta tenemos que salir todos juntos. Las vacunas tienen que llegar a todos los rincones del mundo. Si no salimos todos juntos, no vamos a salir, insisto en eso. Esta pandemia no va a acabar si no es llegando a todos los rincones del mundo y a todas las personas. Tiene que llegar la vacuna y tiene que llegar ya, porque si llega dentro de un año será tarde. Será tarde porque el virus habrá mutado tanto que ya la vacuna no servirá para nada. Por lo tanto, insistimos, apoyaríamos esa liberación de patentes temporal, que no definitiva, porque las patentes, la propiedad intelectual tiene un uso y sería utópico decir la liberación total, porque entonces serían los Estados con dinero público quienes tenían que financiar toda la investigación y eso hoy por hoy es inviable. Muchas gracias. Para cerrar, adelante. Sí, muchas gracias. Vamos a ir por parte. Decía la señora Marín que si lo que nosotros queremos es dejar tirado a la gente del tercer mundo, justo lo contrario, pero lo que no queremos es que sigan ustedes defendiendo que la salud y la vida de la gente esté sujeta a los intereses del mercado y a la especulación de la industria farmacéutica, ¿sí? Al beneficio empresarial. Decía el señor Pérez, ¿ustedes lo que quieren es que las farmacéuticas no saquen beneficio? No está ahí nuestro interés, ni muchísimo menos. Lo que queremos es que no sea un negocio la vida de las personas, señor Pérez. Eso es lo que nosotros queremos, que no sea un negocio. Y lo que ustedes nos plantean es solidaridad. ¿De quién hacia quién, señor Pérez? ¿De quién hacia quién?
de los países ricos a los países pobres, dice usted. Pero que el beneficio se lo lleve la empresa farmacéutica, ¿no? Cuidado, no los toquemos, no los toquemos. No me extraña la posición de Ciudadanos. Ideológicamente es como se viene expresando de manera habitual en este pleno. Decía también la señora Marín que existen problemas para poner puntos de vacunación en la zona rural. ¿Faltaría más? Si las infraestructuras se nos caen a pedazos, si hemos estado hablando antes, en el punto anterior, apúntenselo para la consejería, que se nos caen a pedazos, apúntenselo. Y es más, usted me dice, hombre, ¿cómo va a ser un problema? Nosotros le estamos garantizando el acceso. Ustedes están garantizando el acceso, pero no en igualdad de condiciones. No en igualdad de condiciones porque el que yo tenga que desplazarme al Vega-Veguita no es lo mismo que tenga que hacerlo una persona mayor que no tiene facilidades para desplazarse desde Gibalbín. No es lo mismo, señora Marín. Y eso es lo que le estamos pidiendo en el punto 5. Eso es lo que le estamos pidiendo en el punto 5. No le estamos diciendo, ojo, que ustedes, hay gente a la que están dejando sin vacunar. No, nosotros no le estamos diciendo eso. Le estamos diciendo, garantice que a esa persona mayor que vive en Gibalbín va a poder vacunarse igual que el que vive al lado de Veguita. Eso es lo que le estamos pidiendo en el punto 5. Por lo demás, me parece perverso que confundan ustedes o traten de confundir la liberalización de las patentes, de la propiedad intelectual de la vacuna, con las garantías científicas y sanitarias de estas, que no tienen nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Entonces, están ustedes confundiendo intencionadamente, entiendo, la velocidad con el tocino. La velocidad con el tocino. Y vaya por delante que la volvemos a presentar y la presentaremos tantas veces como sea necesario, hasta que consigamos la liberalización de las patentes. Muchas gracias. Pasamos a votación. Una cuestión de forma. Ha presentado una enmienda in voce la señora Collado en el punto 4, cuando habla de todas las vacunas contra la COVID disponibles, introducir que sean seguras y efectivas. Vamos, lo daba por hecho, pero no hay ningún problema en asumirla. Perfecto. Pues con esa aclaración pasamos a votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Proposición 13 del Grupo Mixto, relativa al mantenimiento para el próximo curso del profesorado de refuerzo COVID-19 en los centros docentes de Andalucía. Tiene la palabra, señora González. Bien, la pandemia mundial, declarada oficialmente por la OMS el pasado 11 de marzo de 2020, afectó de manera directa al sistema educativo de nuestro país. 2 días después de dicha declaración, el Gobierno español declaró el estado de alarma y decretó un confinamiento domiciliario que sometió a nuestro sistema educativo a una situación de estrés máximo. Una de las cuestiones que dicha situación puso de manifiesto fue la extrema importancia de la presencialidad en la educación, única vía para garantizar la calidad y la equidad del sistema. Sin embargo, el inicio escolar del curso 2020-2021 dejó claro que las administraciones competentes en materia educativa no contemplaban esa calidad ni esa equidad como prioridades fundamentales. Así quedó demostrado en la circular de 3 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería de Educación y de Deporte relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020-2021. En ella, y a la vista de las medidas de distanciamiento interpersonal que debían mantenerse en las aulas, la Administración andaluza optó por priorizar el ahorro de gasto a costa de sacrificar una educación de calidad y equitativa para nuestro alumnado. Así, obligó a los niveles de infantil y primaria y a los 2 primeros niveles de educación secundaria obligatoria a volver a clase en condiciones casi idénticas, en lo que a ratio se refiere,
a las de cursos anteriores. Por otro lado, ofreció a los 2 últimos cursos de secundaria y a las etapas educativas postobligatorias de bachillerato y formación profesional la adopción de modelos de educación semipresencial que sacrificaban la mitad del horario lectivo presencial y agravaban las desigualdades existentes entre las familias. Solo así fue posible la reducción de ratios necesaria para hacer posible el mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad en las aulas. Esta situación, sin embargo, ha venido a demostrar algo que la comunidad educativa en su conjunto lleva décadas reclamando. Urge una reducción significativa de las ratios en los centros públicos andaluces. Resulta evidente, y la realidad del presente curso escolar no ha hecho sino ratificarlo con datos, que grupos de entre 15 y 20 alumnos y alumnas experimentan una importante mejoría no solo en lo que a los resultados académicos se refiere, sino también en cuanto a los indicadores de convivencia dentro del aula. Además, la atención personalizada y del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que los y las docentes realizan se vuelve mucho más eficaz. En definitiva, la escuela pública se convierte en un espacio en el que aumenta la calidad y la equidad. Consideramos, no obstante, que esta reducción de las ratios escolares no puede hacerse de otro modo que no sea el aumento de las plantillas docentes. Muy al contrario, los planes de las diferentes administraciones educativas parecen ser otros. En el umbral del nuevo curso 21-22 se anuncia la amenaza de no renovación de los contratos de estos 35.000 profesores contratados y profesoras, 8.000 de ellos en Andalucía, los llamados refuerzos COVID. Algo que impediría el curso próximo llevar a cabo esa reducción de ratios y esa atención personalizada, especialmente necesaria para el alumnado que más ha sufrido las consecuencias de 2 cursos muy difíciles afectados por la pandemia, sin olvidarnos de las duras y difíciles consecuencias que toda esta situación supone para el alumnado de necesidades especiales. Por otro lado, las instrucciones del 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía relativa a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020-2021, motivada por la crisis sanitaria, incluían la elaboración de un protocolo de actuación COVID-19 para el presente curso escolar 2021 que, entre otras cuestiones, afectaba al mantenimiento de la higiene y la limpieza en los centros escolares y a la desinfección de las instalaciones. Por todo ello, instamos a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía al mantenimiento durante el próximo curso 21-22 del llamado profesorado de refuerzo COVID y que arbitre las medidas necesarias para que dicho aumento deje de considerarse extraordinario y pase a consolidarse como parte integrante de las plantillas orgánicas de los centros docentes públicos de Andalucía. Y 2, instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a prorrogar durante el próximo curso escolar 21-22 los contratos del personal de limpieza que opera durante el desarrollo de la jornada escolar, así como convertirlo en personal permanente no vinculado a las actuales condiciones sanitarias derivadas de la pandemia. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros compartimos al 100% los motivos y los acuerdos propuestos en la proposición y, bueno, es necesario actuar en consonancia con lo que se debe haber aprendido, lo que deberíamos aprender de esta pandemia y entonces aplicar una enseñanza presencial con reducción de las ratios de alumnado como una norma imprescindible para la mejora de la calidad de la enseñanza y la equidad en el acceso a la educación como un derecho, dado su papel de ascensor social y garante de la superación de la brecha social. En un informe de Carrera por la Desigualdad elaborado por la Red Jóvenes e Inclusión, se advierte de que la pobreza no solo conlleva una peor alimentación y una mala salud física y psicológica, sino que priva a los niños y las niñas y jóvenes de referentes y de experiencias enriquecedoras y les convierte en un blanco fácil del fracaso escolar y de la exclusión, con lo que la brecha social se ahonda. El 92% de los menores de 16 años que son atendidos por estas asociaciones han repetido algún curso y el 16 y pico no ha terminado la primaria, lo que contrasta con, la población que no está en riesgo de exclusión, que sería pues de un 70% de seguimiento adecuado de lo que es la
lo diré, el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, en este sentido, solo la escuela pública es la que garantiza la superación de la brecha social. Y superar esa brecha social es lo único que va a poder ayudar a evitar esas desigualdades sociales que son responsables del mantenimiento de unos pocos a costa de la minoría, perdón, los privilegios de unos pocos a costa de la mayoría de la ciudadanía. Y decir que el Gobierno andaluz, como cualquiera, debe apostar por una educación pública de calidad y, por tanto, debe reducir el número de alumnado por aula en lugar de insistir en la eliminación de líneas y unidades educativas en los centros públicos, desoyendo a la comunidad educativa, sobre todo a las AMPAs, pero también al profesorado y al alumnado. Y reclamamos que este Gobierno del PP y Ciudadanos en la Junta rectifique y disminuya estas ratios de alumnado por aula, porque todavía está a tiempo. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Antes de nada, yo querría dar la enhorabuena a la comunidad educativa, a todos los que forman la comunidad educativa, a todos los niños, a todos los padres, porque gracias a ellos el curso escolar ha sido un éxito. Y un éxito de cara al establecimiento y llevar a cabo los protocolos de COVID. Nosotros hemos analizado la propuesta suya, la anticipamos, que en la medida que las condiciones sanitarias lo requieran, pues estamos de acuerdo en que ese tipo de refuerzo tiene que continuar, tanto en la limpieza como en los refuerzos de los profesores, porque son medidas excepcionales para momentos excepcionales. Y consolidar algo excepcional como algo normal nos parece que no es del todo responsable. Dicho esto, es verdad que en la educación de nuestros niños, todos los recursos son necesarios. Por eso, desde la Consejería de Educación en la que está Ciudadanos, el esfuerzo inversor para dar una educación de calidad está fuera de toda duda. De tal manera que en este curso se ha superado por primera vez en la historia los 4.000 euros de inversión en educación por alumno. Pero es más, en el refuerzo de los profesores y de los docentes, pues se ha convocado la mayor oferta de empleo público docente desde el 2008, con 6.330 plazas. Desde Ciudadanos Jerez creemos que en la medida que el presupuesto lo permita, la economía lo permita, toda inversión en educación está más que justificada. Por eso entendemos que si cada euro invertido en educación en el futuro es hacer que nuestros niños, que es lo importante, pues puedan tener una prosperidad, que es lo que deseamos. Por eso le anticipamos el apoyo para que todo euro que se pueda invertir en educación pues se destine a ello. Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, desde el Grupo Popular también le adelantamos el voto a favor de esta propuesta. Queremos que es una propuesta que es positiva. Desde el PP de Jerez siempre hemos defendido, y lo he dicho en varias ocasiones en este pleno, que nosotros apostamos por la bajada de la ratio. Gobierne quien gobierne en la Junta de Andalucía, el PP de Jerez va a seguir manteniendo ese discurso. Por lo tanto, la bajada de la ratio pasa por el aumento del número de profesores. Lo que a mí me llama la atención, y escuchando las intervenciones que me han precedido, es que siempre se aproveche desde determinados partidos que se consideran de izquierda cualquier tema para atacar a los colegios concertados. Es que están ustedes un poco obsesionados con los colegios concertados y siguen diciendo que es que los colegios concertados segregan y que aumentan la brecha social. Yo lo que espero es que algún día dejen de utilizarlo como muletilla siempre que se habla de educación, porque están, como digo, obsesionados. Y también recordarles, señores de Podemos y señores de Izquierda Unida, que ahora no se pongan dignos hablando de ratio, porque cuando ustedes gobernaron la Junta de Andalucía con el Partido Socialista, el Partido de Izquierda Unida, no solo no bajó la ratio, sino que mantenía muchas aulas por encima de lo establecido. Eso, Izquierda Unida, pero usted representa Adelante Jerez, que se ha presentado con Izquierda Unida. Tiene que asumir con quién se han presentado las elecciones. Y no solo
mantenían aulas por encima de la ratio, sino también cerraron muchas líneas de colegios públicos. Por lo tanto, no intenten siempre hablar de que hay un mantra ideológico cuando el Partido Socialista e Izquierda Unida cerró unidades y líneas en colegios de Jerez y también cerró centros semide en la zona rural. Antes he escuchado yo decir a la señora Collado que es que ellos creen en lo rural y nosotros no. Pues ustedes cerraron hasta centros semide. Los que ya no se lo creen a ustedes son los andaluces y ahí están las encuestas que ustedes van en caída libre y en picado. Lo que sí quiero dejar claro es que lo que usted ha dicho, no ha habido una política basada en el ahorro del gasto en materia de educación, sino al contrario, se ha aumentado y mucho el presupuesto en materia educativa. Ahí están que se han contratado a más de 10.500 nuevos profesores en el sistema educativo andaluz. Lo ha dicho el señor Méndez, la mayor oferta de empleo público de la historia. También ha habido un refuerzo extraordinario de la plantilla de docentes, tanto en la red pública como en la red concertada. Los dos, nosotros no tenemos ningún tipo de problema. También se ha reforzado el personal de limpieza en los centros que son de titularidad de la Junta de Andalucía. Se han destinado 36 millones de euros para institutos, para reforma y creación y adecuación de los espacios. Es decir, se ha invertido una serie de dinero importante en la mejora de los colegios, en la mejora de los institutos y en la adecuación de todos ellos. Y también se ha reforzado la plantilla en materia de orientadores y de personal técnico de integración social, que yo espero que lleguen a todos los centros de Jerez que lo han solicitado, y de aquí pues también insto a la Junta de Andalucía a que todos esos centros educativos de Jerez que lo están reivindicando por fin puedan verlo, como es por ejemplo el caso del Colegio Isabel la Católica. Pero por tanto, y les repito ya para terminar, nosotros vamos a votar a favor porque defendemos esa bajada de la ratio, y esa bajada de la ratio por lo único que pasa es por el aumento del número de profesores. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Uno de los principios básicos por los que entendemos debe fundamentarse en la política educativa pública en nuestra comunidad es compensar y corregir las desigualdades entre alumnado que por razones socioeconómicas, culturales y geográficas impiden o dificulten el acceso a la educación o tienen como efecto que la calidad de ésta sea inferior a la del resto de la población escolar. Ese es el verdadero objetivo de la escuela pública, la que nos iguala a todos y a todas, independientemente del poder adquisitivo de nuestras familias, del hogar donde hayamos nacido o del entorno social en el que nos ha tocado vivir. Y es que todas las niñas y niños jerezanos tienen derecho a recibir una educación de calidad en el medio que habitan. Pero frente a este concepto de educación pública que tenemos los socialistas compartido con otras fuerzas políticas y sociales, así como las AMPA, el Gobierno de Moreno Bonilla tiene otro concepto. Y además tiene un plan para implantar ese concepto, tiene una visión de la educación distinta, una visión que, bajo la máscara de la libertad de elección, lo que provoca es segregación. Y eso es de facto así. No es que nos guste traerlo aquí, no es que estemos en contra de los colegios concertados, ni mucho menos. Es que de facto es así, por el sistema de cuotas, por ejemplo. Lo que hoy se pide, igual que ya hicimos en abril con la proposición que trajo el Grupo Socialista a este pleno, lo que hoy se pide al Gobierno andaluz es que no pierda la gran oportunidad que tenemos ahora mismo de bajar las ratios. El propio consejero ha reconocido que con la contratación de los refuerzos del profesorado COVID, en virtud además de los fondos que ha dotado el Gobierno central de 383 millones de euros, se ha conseguido bajar las ratios y se ha incrementado el rendimiento escolar e incluso ha bajado la conflictividad. Por cierto, es verdad que se ha invertido, pero haciendo de necesidad de virtud. El dinero ha llegado procedente del Gobierno central y había que invertirlo contratando más profesores y más recursos. ¿No es este, por tanto, el momento de mantener todas las unidades públicas en los centros educativos andaluces y así bajar las ratios de alumnado-profesor? Con la pandemia mundial que tenemos ahora mismo, yo creo que es una exigencia ser especialmente cuidadoso en extremar las medidas de seguridad e higiene y, por tanto, el Gobierno de Andalucía lo que debería hacer es no suprimir unidades. Es el momento de apostar por la escuela pública, por nuestros maestros y profesores, por la calidad de enseñanza, no de cercenar y no de suprimir. Lo está pidiendo la comunidad educativa en la calle. En la puerta del Colegio Luis Antonio de Nebrija, en la puerta del Colegio Alfonso X el Sabio, en la puerta del Colegio Ciudad de Jerez, en la puerta del Colegio Miguel de Cervantes. Es hora, yo creo, y lo queremos así en el Grupo Socialista, de escuchar a la comunidad educativa, de apostar por la escuela pública y de reconocer la labor de sus grandes profesionales, sus maestros, profesores, monitores, personal de limpieza, los PETIs, ILSES, MECOS, educadores. Pero nada de esto vale si después se hacen recortes presupuestarios, como el que se hizo el 9 de marzo en lo que fue en materia de personal. Por tanto,
todo lo que no se traduzca en un verdadero reconocimiento es una degradación del trabajo y de su entrega de estos profesionales. Así no se reconoce su labor. Gracias. Muchas gracias, señor Cabello. Señora González. Gracias. Bien, gracias por el apoyo anunciado. Sí, bueno, aclararle, señor Méndez, que lo que decimos en la propuesta es claramente lo que decimos. Quiero decir, usted me dice, en la medida en la que las medidas sanitarias lo requieran, entonces apoyamos que se mantenga el refuerzo. Y nosotros lo que le estamos diciendo es que queremos que este refuerzo extraordinario se consolide como ordinario. Es decir, lo que queremos aprovechar es la experiencia que ha habido en las clases y en los coles y en los institutos de que reducir las ratios ha mejorado la atención del alumnado, tanto del alumnado con necesidades especiales como del alumnado en general, ¿vale? Entonces, si hemos tenido la experiencia, porque la semipresencialidad, que a la que obligaba podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero bueno, lo que sí podemos sacar de esa experiencia es que precisamente algo que se viene solicitando desde hace muchísimo tiempo por la comunidad educativa en general, que hasta entonces era algo que pensábamos, que se pensaba y se defendía que iba a ser algo mejorable, ahora está constatado. Ahora está constatado. Hemos estado todo un año con una ratio más pequeña y eso ha significado mejora en la atención del alumnado. Por tanto, algo podemos aprender de esto y es cuando mejoramos la ratio y la reducimos, la calidad mejora. Y la equidad también, porque la semipresencialidad ha tenido el problema de que aquellas familias con menos nivel sociocultural y con menos recursos informáticos se ha visto una semana sí y una no afectada por esta brecha digital de la que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones. En eso estamos todas de acuerdo, porque ya lo hemos debatido aquí, ¿vale? Entonces, si esta cuestión extraordinaria, que hasta ahora era extraordinaria porque ha acaecido por una pandemia mundial que ha sobrevenido, nos demuestra que esto que pensábamos es algo constatado, aprovechémoslo. ¿Qué pasa? ¿Que es una cuestión de recursos? Pues sí, es una cuestión de recursos, pero es que ha llegado la hora de poner los recursos en este tema. O sea, el anuncio de que 35.000 profesores que formaban y profesoras que formaban el llamado refuerzo COVID va a ser contratos que van a ser rescindidos, de los cuales 8.000 son de Andalucía, entendemos. O sea, es lo que nos lleva a traer esta propuesta. No es porque lo pensemos y ya está. Ya aquí hemos traído una propuesta de la FLAMPA en la que solicitábamos la disminución de la ratio. Ya eso lo hemos discutido y todas estamos de acuerdo en que queremos disminuir la ratio. ¿Cómo se hace eso? Pues prorrogando estos contratos. O sea, este anuncio, esta propuesta es para decir, estamos en contra del anuncio de esta no prórroga de los contratos y queremos que pase a ser una situación ordinaria el número de profesores y profesoras de plantilla, ¿vale? De manera permanente. Muchas gracias, señora presidenta. No sabéis cuánto me alegro de escuchar a una persona representante de Ganemos y del Partido Socialista decir, aunque le cueste, que la Consejería de Educación de Ciudadanos en la Junta de Andalucía lo está haciendo bien. No sabe lo que me alegro. Y le voy a decir una cosa, señor Cabello. Yo escucho también a las personas. Es parte de mi labor como representante público y lo escucho. Y como estoy convencido de que podemos llegar a un acuerdo, señora González, en este aspecto, yo me gustaría hacer también un poco de justicia y solicitar lo que es de justicia para los andaluces y para los jerezanos como andaluces que somos. Y vamos a instarle también al Gobierno de la Nación, le voy a hacer una enmienda en boche, si me lo permite, en el sentido de que para garantizar la financiación suficiente y prolongada en el tiempo de lo expresado en los apartados anteriores, se proceda, instando al Gobierno central, a reintegrar a la comunidad autónoma de Andalucía las siguientes cantidades. 4.000 millones de euros en concepto de compensación por la infrafinanciación que produce el actual sistema de financiación autonómica en vigor. 537
millones de euros por el IVA pagado de más en 2017. Por cierto, ya le están dando a algunos tribunales superiores de justicia en otras comunidades, le están dando la razón a los gobiernos autonómicos. Y, por supuesto, los 200 millones de euros por las políticas activas de empleo que nos blindaron también. Yo creo que en eso vamos a llegar a un acuerdo. ¿Para qué? Para que todas esas medidas, porque como así lo he expresado en mi primera intervención, porque cada euro invertido en educación de nuestros hijos es invertir en su futuro. Y ahí siempre nos encontrará. Muchas gracias. Sí, gracias, presidenta. Bueno, desde el Partido Popular nos sorprende la intervención del Partido Socialista. Parece que es que nunca ha gobernado en Andalucía el Partido Socialista. Se han llevado 40 años gobernando en Andalucía. Parece, con la intervención que usted ha dado, que es que aquí ustedes nunca han gobernado la Junta de Andalucía. Y dice, ahora es el momento de escuchar. Claro, porque cuando ustedes gobernaban se ponían un tapón en los oídos y no escuchaban los cientos de manifestaciones que había por los recortes en educación, por el recorte de línea, por el recorte de unidades, por el recorte en el autobús en la zona rural, por el cierre de los centros semidé. Entonces no había que escuchar, hay que escuchar ahora, cuando ustedes están en la oposición. Eso es de tener la cara de cemento armado. Pero es que aparte dice, es el momento de bajar la ratio. Ahora, porque antes no era el momento. Claro, el momento es ahora que yo no estoy en el gobierno. Eso también es de tener la cara de cemento armado. Y ahora ustedes dicen, es que ese es nuestro concepto de la educación pública, el concepto de los socialistas. El concepto de los socialistas debe ser este. Noticia 2016. Andalucía dedica a la educación 1.000 millones menos que en 2012. El concepto de educación pública de los socialistas. Andalucía es la comunidad autónoma que más profesores ha perdido desde 2012. El concepto de educación pública de los socialistas. Y ahora ustedes, como siempre harán, dirán, es que Rajoy era muy malo. Pues vamos a leer una cosa. Cifras del Ministerio de Administraciones Públicas. Andalucía es la mayor comunidad autónoma de España donde se ha perdido el mayor número de profesores en los últimos 4 años. Exactamente 2 de cada 3 que imparten docencia no universitaria. 7.000 profesores menos es el bagaje que ustedes dejaron en ese concepto que ustedes tienen de la educación pública. Sigo. Se revela que se dejó sin ejecutar el 40% del presupuesto de Andalucía, el concepto de la educación pública de los socialistas, este. Y después, la última noticia, y es que en el último presupuesto de la señora Susana Díaz se dejaron 52 millones menos para políticas sociales, para empleo y para educación. Es decir, hay cuestiones en las que los socialistas están inhabilitados para criticar y estar inhabilitados para sacar pecho. Y ante esa inhabilitación, ni un indulto de los Pedro Sánchez le va a servir a ustedes. Ni los indultos de Pedro Sánchez le va a servir a ustedes para quitarle esa inhabilitación para poder sacar pecho de cómo han dejado ustedes la educación pública en Jerez y la educación pública en Andalucía. Al igual que tampoco pueden sacar pecho bajo ningún concepto de cómo han dejado la sanidad. Por lo tanto, antes de criticar tanto, antes de sacar pecho en ese concepto de la educación pública de los socialistas, que queda muy bien en el discurso, pero que a la hora de ejecutar es todo vacío y es todo humo, lo primero que tenían que hacer es pedir disculpas, porque cuando ustedes gobernaron, no solo no aumentaron los profesores, sino que bajaron el número de profesores. No solo bajó la ratio, sino que encima mantenían aulas por encima de la ratio. Por lo tanto, antes de criticar tanto, un poquito de autoenmienda, porque el Partido Popular en la Junta de Andalucía está haciendo todo lo que puede, está aumentando el presupuesto de educación, que por cierto ustedes votaron en contra de que se aumentara el presupuesto en educación a cifras muchísimo más altas que la dejaron ustedes, y vamos a seguir trabajando porque esto es lo que importa, que en Jerez, y aunque os duela, haya más profesores y que podamos por fin bajar la ratio. Yo sé que les duele. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Lo primero que quería empezar es diciendo que efectivamente, en la línea de que comentaba el señor Méndez, nos congratulamos del éxito con el cual terminamos el curso, en cuanto que efectivamente los contagios, no han sido tantos como se esperaba y efectivamente, sí, que no se escucha, ¿no? Vamos a ver, ahora sí. Gracias, señora presidenta. Decía que nos congratulamos evidentemente de ese también éxito, de alguna manera, por parte de la comunidad educativa en cuanto al comportamiento, sobre todo, del alumnado, pero también de las familias, profesorado, por supuesto, equipos directivos. Yo quería dedicar esta segunda intervención al capítulo del segundo punto de la proposición que presentaba el Grupo Mixto, en el sentido de lo que sería la desinfección, ¿no? En ese sentido. Decir que los ayuntamientos nos estamos encargando de esa desinfección. Concretamente nosotros para este curso escolar 2021 hemos gastado 550.000 euros,
que lo vamos a reclamar, de hecho hemos reclamado ya el primer trimestre de la Consejería de Educación. Y quería recordar, bueno, simplemente porque yo creo que es bueno que se sepa, que conste además en acta, lo que dicen, bueno, dos leyes por las cuales nos regimos. Concretamente, quería hacer referencia al artículo 27 de la Ley de Base de Régimen Local, en la que dice que permite a las comunidades autónomas delegar a los municipios el ejercicio de sus competencias, pero exige que esta delegación vaya acompañada de la correspondiente financiación dotada presupuestariamente, siendo nula sin dicha dotación, cosa que se está incumpliendo en este caso sobradamente. Artículo 19 de la aula permite también esas delegaciones de competencia a las entidades locales, pero exige para su efectividad la aceptación expresa de la entidad local, la aceptación expresa, repito, de la entidad local y la cesión de uso de medios materiales, dotaciones económicas y financieras, y en su caso la adscripción de recursos humanos. Evidentemente, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se está saltando la legalidad vigente al respecto. En fin, un poco también anticiparles que tenemos una modificación presupuestaria que votaremos después para poder sacar del fondo de contingencia una previsión de cara a lo que va a ser el primer trimestre del curso 21-22 en lo que es la desinfección, que, insisto, seguimos entendiendo que pertenece, en este caso, a la Administración autonómica. Señor Espinar, que traiga aquí el tema de los indultos. No es que con educación ya es el remate. Usted va a sacar el tema de los indultos en cualquier momento. Me parece que ha estado ahí en su segunda intervención esperando este momento. ¡Pum! Indulto. ¡Pum! Vamos a recordarle al Partido Socialista la historia de los 37 años de gestión de la educación pública, en las cuales se construyó el sistema educativo que tenemos aquí. Y se abrieron multitud de centros. Así que no me venga sacándome esa retahíla. Y decirle al señor Méndez, ya también por terminar, vamos a ver, está claro que hay que financiar la educación, pero también hay una cuestión. Por favor, no recorte el impuesto, no recorte el impuesto de transmisiones patrimoniales que tiene proyectado la Junta de Andalucía para quien se compre un piso, una casa de más de 400.000 euros, por favor. Yo creo que efectivamente de ahí se puede sacar esa financiación. Muchas gracias. Señora González. Bien, gracias a todos los grupos por vuestro apoyo. A ver, señor Espinar, sinceramente a mí también me chirría el posicionamiento del PSOE a día de hoy. Es verdad, yo he discutido en la legislatura anterior con algún representante del PSOE en la Diputación de Cádiz y me habla de la bajada de la ratio y me hablaban de la rentabilidad. Es decir, los posicionamientos del PSOE son diferentes según donde estemos y según quién sea la persona que lo defienda. Por eso no me extraña que a usted le chirríe esto. Pero es verdad que esta propuesta lo que está diciendo es, se ha anunciado que se van a suspender, que se van a eliminar unos contratos y queremos mantenerlos. Me gustaría más escucharle. Nosotros estamos en ello, nosotros estamos estudiando cuánto cuesta esta propuesta porque apostamos por mantener estos contratos. Cuesta tanto dinero, señor Méndez, cuesta tanto dinero y entonces vamos a necesitar del Estado X dinero. Quiero decir, su enmienda incluye algunas partidas que podemos discutir, pero no incluye, por ejemplo, el superávit de la Junta de Andalucía. No podíamos destinarlo a esto, por ejemplo. Quiero decir, no voy a aceptar su enmienda porque creo que podemos discutir acerca de qué manera financiar estos recursos materiales y humanos que estamos solicitando para poner en marcha esta medida. Y lo que quisiera es que, en vez de estar, que ya le digo, compartiendo que me chirría mucho el posicionamiento del Partido Socialista, sí que entiendo que no debe ser la excusa para que vosotros tampoco lo hagan. Es decir, si entramos, es que ustedes no hicieron, parece, o a mí me parece, más bien, que estamos justificando que yo tampoco lo haga. Y no es lo que estamos solicitando. Lo que estamos solicitando es vuestro compromiso de que estos se van a mantener y que, por tanto, las ratios no se van a bajar. O sea, perdón, y que las ratios se van a bajar, ¿vale? Aumentando así la calidad y la equidad de la educación pública en Andalucía. ¿Vale? En ese sentido, señor Méndez, le vuelvo a explicar que si usted me trae aquí una propuesta concreta de lo que necesitamos para mantener estos contratos es discutir la financiación autonómica, discutir la partida de este dinero y de este otro dinero, lo podemos discutir. Ahora, si usted no me trae ni siquiera ese compromiso, pero digo, el compromiso de mantener estos contratos, ¿de qué manera? Si no tiene hecho el coste de lo que le va a suponer, quiero decir, no estáis en esa, por lo que se ve. Si no, estaríais aquí diciendo cuánto cuesta y cuánto necesita y de dónde lo va a sacar, ¿vale? Entonces, por favor, el compromiso de hacerlo es lo que estamos, vamos, no solo el compromiso, sino llegar a hacerlo.
¿vale? Y ya vemos de dónde sacamos el dinero, que para mí, por ejemplo, ese superávit podría destinarse a esto, por ejemplo. O puede usted incluirlo en esa proposición que hace de enmienda. Gracias, pues pasamos a votación. Voto a favor de la propuesta. Siguiente punto, número 14, proposición del Grupo Socialista relativa al cuidado y a la limpieza del cauce del río Guadalete. Tiene la palabra. Gracias, señor Díaz. Gracias, presidenta. Como traemos a este pleno una proposición que estoy convencido de que todos los grupos políticos estarían y estarán de acuerdo en el que nuestro río Guadalete es un enclave importante con gran vinculación histórica y ambiental con nuestro municipio y que es necesario que la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en esta materia y sobre todo la posibilidad de hacerlo, pues ejecute las limpiezas y el desbroce del entorno de la ribera que hemos visto en estas últimas semanas, que está lleno de caña y de matojos que impiden a la ciudadanía y a los deportistas hacer uso del mismo. Está invadido totalmente por la vegetación. La última actuación que se realizó en el entorno, especialmente en la barriada de La Corta, fue en el año 2018 y que es necesario, teniendo en cuenta que hay allí una actividad que se ha implantado deportiva, además de personas que hacen actividades en este entorno tan emblemático para nuestra ciudad y tan beneficioso. Queremos que se limpien los márgenes, que también se amplíe los tramos de navegación para la práctica deportiva. Como bien sabéis, están habilitados 10 kilómetros, pero es necesario ampliar el tramo navegable y, por otro lado, también las reivindicaciones históricas de los colectivos para seguir impulsando un proyecto que es necesario para la ciudad, un entorno clave también para las barriadas rurales, para el entorno rural como generación de empleo y de actividad económica. Por tanto, entendemos que es necesario, mientras tanto, que se está elaborando ese proyecto según la Junta de Andalucía, en coordinación también con los colectivos que han presentado recientemente un proyecto que no tiene ningún tipo de salvedad, ni problema urbanístico, ni ningún tipo de afección de titularidad, pues mientras tanto se limpie el entorno para el disfrute de los ciudadanos. Como digo, fue el año 2018 la última vez que se realizó y creo que es interesante y necesario que se ejecute una actuación inmediata en el río Guadalete. Por tanto, presentamos los siguientes acuerdos. Está la Junta de Andalucía que culmine ya el plan especial para el río Guadalete, que está elaborándose y que está en tramitación. En segundo lugar, que amplíe el tramo navegable hasta la Barca de la Florida, desde el Portal hasta la Barca de la Florida, y que se actúe en aquellas obras necesarias para habilitarlo. Y por último, que está también la Delegación Territorial de Medio Ambiente ejecutar las labores de limpieza y desbroce de la ribera, especialmente en la zona de La Corta. Muchas gracias, señora presidenta. Como todos sabéis, desde Ciudadanos Jerez siempre hemos estado apoyando desde un principio, tanto urbanísticamente como para el desarrollo, que Jerez no dé su espalda al río y que se desarrollen, en prensa incluso, o a través de las redes, pues hemos propuesto posibilidades que tiene el entorno. Comentarle también, señor Díaz, que existe un plan, un resumen del plan en la página web de la Junta de Andalucía, de un plan especial del río Guadalete, un plan supramunicipal, donde se hace referencia de las potencialidades tanto económicas, turísticas y deportivas que tiene el río,
donde aparece también un programa de actuaciones con su estudio económico, 42 millones de euros, habla de itinerarios, de áreas recreativas, de miradores, infraestructuras, saneamiento y depuración, también con sus cartografías y sus planos, donde se analizan los espacios existentes, los itinerarios, la falta de deslindes y caminos, el patrimonio existente, los paisajes y miradores, los vertidos, los problemas que existen en infraestructura y las actividades posibles recreativas, deportivas, como pueden ser de ciclismo, ecuestres, náuticas y ambientales, y unas estrategias para llevarlo a cabo. Dentro del patrimonio también se valoran los sitios como la Cartuja, la Sierra de San Cristóbal, las marismas del puerto, esto hablamos supramunicipal, y el yacimiento arqueológico de la Corta, que sí es una intervención que se ha hecho en este último periodo. Como ha comentado antes, que solo hasta el 2018, pero se ha producido también una intervención muy importante en la barriada de La Corta. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Bueno, señor Díaz, nosotros estamos de acuerdo con esta proposición, le vamos a votar a favor, por supuesto. Entendemos que el entorno del río Guadalete es algo muy importante para Jerez, pero le tengo que decir que, bueno, usted no está diciendo la verdad en cuanto que desde 2018 no se actúa en el río Guadalete. Es que esto se realiza con una encomienda de traza por Agricultura y Medio Ambiente, y le tengo que decir que el 70% de la encomienda anual en la provincia de Cádiz de traza se la lleva el río Guadalete. Es que se lleva más actuaciones que ningún otro río de la provincia. Se ha estado actuando últimamente en la parte de la Barca, se han llevado un mes en la zona de la Barca, en la Corta, en la Greduela, y en total, en 2020, el total de las partidas que se invirtieron fue de 73.065 euros, pero es que en lo que va de 2021 se ha invertido ya 124.646. O sea que por parte de la Junta se está invirtiendo y se está actuando en el río. Pero ya que estamos, en cuanto a la competencia de la Junta en la limpieza del río, también le preguntaré en lo que es competencia de este ayuntamiento. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el arroyo que pasa por Estella, por la calle Pozo, Arboleda, Ronda y la zona de Huertos de Estella? Eso llevan desde el alcalde de Estella, pues desde el 2015, pidiendo que se limpie y todavía no han hecho absolutamente nada. No sé si están esperando a que empiecen las inundaciones, a que provoque daño los cortes de carretera. Por tanto, como le digo, le vamos a votar a favor y estamos pues de acuerdo con esta proposición y por el impulso de la zona del Guadalete. Gracias. Gracias, presidenta. Agradezco el apoyo de los grupos políticos, pero es una proposición sin ningún tipo de acritud. Desde el año 2018 no se limpia el entorno del Guadalete al paso por la Corta. Es una realidad. Hace muy poquito hemos estado allí y lo pueden decir los vecinos, lo pueden decir los ecologistas, lo pueden decir todo el mundo. Que se haya intervenido en el río Guadalete en otras zonas, no les cuestiono, seguramente. Evidentemente será así, como usted dice, pero que en la barriada de la Corta la realidad es que había un tramo de ribera accesible y que tiene que tener su permanente mantenimiento, ya que es una zona accesible por parte de los ciudadanos y que hay allí una actividad deportiva que creo que merece la pena que cuidemos y que nosotros desde el Gobierno municipal hemos dado la licencia de actividad para que puedan desarrollar esa actividad y que los ciudadanos puedan practicar actividades deportivas, acuáticas y en este caso hasta hace muy poquito que nosotros hemos visitado la zona y estaba, la verdad, con una vegetación que impedía el tránsito y el paseo de los ciudadanos. Eso es una realidad, no me lo puede negar. Ahora bien, ¿que la Junta de Andalucía haya limpiado otros tramos? Pues vale, sí, pero yo le estoy diciendo concretamente el de la Corta, que creo que es especialmente de gran relevancia para nuestra ciudad y sobre todo porque está allí una actividad deportiva que se está llevando a cabo y también tenemos el molino y yo creo que desde el punto de vista turístico también es interesante y aquello estaba lleno de vegetación, es que teníamos que ir apartándolo con las manos para poder pasar. Y antes podíamos tocar el agua con las manos, cuando la Junta de Andalucía hizo una actuación importante de limpieza. Ahí está la hemeroteca, 2018.
Ahí está la hemeroteca. Yo simplemente es una proposición que no quiero ningún tipo de acritud ni nada por el estilo, porque creo que es interesante de que potenciemos el río Guadalete, que lo dejemos a un lado de intereses políticos, de intereses partidistas, simplemente que se mantenga la limpieza permanente de la zona del Guadalete y especialmente de la Corta, que podamos disfrutar, nada más. Pero no va con ningún tinte de ataque político. Es que yo creo que es interesante bajar un poco el suflé, el balón al suelo y si estamos todo el mundo de acuerdo, pues muy bien, perfecto, perfecto. ¿No? ¿Algún grupo desea intervenir? Señor, Sí. gracias. Señor Díaz, a final de mayo, principio de junio, estuvieron limpiando la Corta. Y le invito a que vaya usted a la Corta y que lo vea, que está allí. Esto no lo sé cómo está. O sea, que no me diga que no han estado actuando. Se ha estado allí precisamente en la zona de la Corta, que se lo he dicho antes. Han estado en la Barca, en la Corta y la Greduela. O sea, que es que ha dado Habrá usted en sido el el último clavo. día. En la zona de la Corta han estado final de mayo, primero de junio. Por otro lado, hemos presentado una enmienda de adición pidiendo que se añada el que por todos los grupos políticos se le pida al Ayuntamiento el impulso sobre el plan especial del Guadalete. No sé si... Son ruego. Tampoco lo hacemos, claro. Señor, a ver, primero en una conversación tiene la palabra... Sigo. Bueno. Y luego le contesta a usted. Bueno, me explico por qué le pido el impulso. Usted presentó un escrito a la delegación de Fomento, claro, comunicando lo del plan que tenía, las reuniones que habían tenido con Ecologistas en Acción, y le contestó la señora Colombo, delegada de Fomento, que el día 27 de mayo se había reunido con Ecologistas en Acción y que se había reunido con con empresarios del sector turístico rural. Bueno, pues este plan que ustedes le trasladaron, ellos lo han trasladado a su vez a la Dirección General de Ordenación del Territorio y de Urbanismo. Y lo que le dijo es que le emplazaban una reunión, pero que tenían ustedes que inscribir el derecho real de servidumbre de paso por los terrenos de la diócesis y que está eso pendiente de que se haga. Entonces, por eso le pido el impulso, por eso estamos diciendo lo de que los grupos políticos se pida el impulso de este plan. Que lo que le estoy pidiendo es que se muevan ustedes y que lo que esté pendiente que se haga. O sea, que no me mire usted con cara rara, que están pendientes de que se inscriba ese derecho real de servidumbre sobre los terrenos de la diócesis que estaban pendientes. Eso es lo que le estoy pidiendo. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, si han limpiado habrá sido por la denuncia pública que ha recibido de este ayuntamiento cuando visitó la zona, pero yo lo que no entiendo, como sabe usted, que yo le he escrito a la señora delegada y entre instituciones, como a fin de cuentas la concejala de un partido político sabe el escrito que yo le mando a la concejala, pero independientemente que me parece que es una cierta deslealtad de la propia delegada provincial, porque son entre instituciones y yo no lo he hecho ni público. En este sentido, les quiero también recalcar que el plan especial es de la Junta de Andalucía, está en tramitación y se está culminando, con lo cual nosotros no tenemos que impulsar nada, lo están haciendo ellos. Es que es su plan especial, es que lo tienen que hacer ellos, no lo hace el Ayuntamiento, lo hace la Junta de Andalucía y está en tramitación, está en exposición y está culminándose. ¿Qué es lo que él necesita la Junta de Andalucía para poder ejecutar las obras que pretendía hacer con los fondos europeos y que el interventor de la Junta de Andalucía le dijo expresamente que tenía que tener la Junta de Andalucía un plan especial? Y eso es lo que están haciendo. ¿Cómo lo va a hacer el Ayuntamiento si es una obligación y una responsabilidad de la Junta de Andalucía? Por favor, vamos a hablar con propiedad y simplemente no me niegue usted la mayor con respecto a la limpieza, porque hace poco estaba el señor Saldaña en la Corta y mira cómo estaba, los matojos que había en la ribera, así estaba, y eso es lo que nosotros habíamos pedido, así, no me niegue la mayor, así estaba hace unas cuantas semanas. Y lo denunciamos públicamente, porque los vecinos se quejaban de que estaba la ribera como estaba, que es que no podían pasar absolutamente nadie.
Esa es la realidad y ante nuestra denuncia pública han actuado, pues bienvenido sea, pero que dejemos registrado que la Junta de Andalucía tiene que actuar de manera permanente, no a golpe de denuncias públicas por parte de este ayuntamiento, cuando estamos hablando que es su responsabilidad. Ya está bien de tirar balones afuera y lo que hay que hacer es asumir su obligación, su competencia y su responsabilidad. La culpa siempre del ayuntamiento, no. La Junta de Andalucía es responsable de sus competencias y que no puede derivar al Ayuntamiento de Jerez su propia incompetencia. Ya está bien de tanto castigo a la ciudad de Jerez, que limpien, que trabajen, que ejecuten las obras y que ejecuten las obras que necesita la ciudad sobre el río Guadalete, el proyecto. Ya no hay excusa, no hay excusa. Ha presentado Ecologistas un proyecto que no está afecto a las titularidades de los terrenos, sobre todo en el portal. No, ahora tiene la titularidad porque ya le dimos toda la documentación disponible, por tanto, que lo ejecute y que cumpla con Jerez. Ya está bien de tanta falta de respeto y, sobre todo, de castigo a nuestra ciudad. Gracias, señor Díaz. Cerrada. Vale. Pasamos entonces a votación de la proposición 14 sobre cuidado y limpieza del río Guadalete, del cauce. Voto a favor. La enmienda, si no ha sido aceptada, hay que votarla. No ha sido aceptada, pero aparte yo creo que es un ruego, ¿no? Pero aparte es un ruego. Esto al ayuntamiento no procede. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Que la enmienda que usted hace es un ruego. No es una enmienda, según le he entendido. Sí ha dicho instar al ayuntamiento, ¿no? ¿Qué? Es lo mismo. No procede como enmienda. Ya se ha debatido en Junta de Portavoces y ese es el órgano donde hacerlo. La enmienda no se debate en Junta de Portavoces, señora presidenta. No, perdone. Se ha debatido en el pleno. Usted misma... Instancia. Pero usted misma ha dicho, ¿se acepta o no se acepta? Y cuando ha dicho... No, yo no he dicho eso. No he dicho eso. Cuando ha dicho... hay una enmienda, se acepta, le he dicho, señor secretario, es un ruego, no es una enmienda. No es así, señora presidenta. Ha dicho, ¿se acepta la enmienda o no? Y ha dicho el ponente, no se acepta. Entonces hay que votarla. Y entonces cuando ha habido que votarla es cuando usted ha dicho que no es una enmienda, que es un ruego. Vale, usted entenderá que cada enmienda que no se acepte se vota. Eso lo tengo muy claro. El problema aquí es que o respetamos lo que se dice en Junta de Portavoces o no respetamos absolutamente nada. Y por tanto, si instamos al ayuntamiento, no es una enmienda, es un ruego, no puede ser una proposición y por tanto no puede ser ninguna enmienda de proposición. Pero aquí la palabra la tiene el señor secretario. Está instando a los grupos municipales. Sí. Bueno, pero como se dice en Mubijesa o en Musuesa, es que no se puede hurtar el debate político, es que se está cercenando el debate político. Pasamos. Quiero que conste en acta, por favor, señora presidenta, en este... A ver, ni usted ni yo, secretario, ¿usted qué? ¿Habla usted? ¿Decide usted? Porque vamos, a mí me cuentan unas cosas en Junta de Portavoces y aquí cada vez que damos la gana cambiamos las tornas. A mí me da exactamente igual lo que hagamos o no lo hagamos. Pero bueno, digo yo que está usted muy callado, diga usted lo que hay que proceder. Y yo atendré, como siempre, con el caso del portavoz, con el caso de quién es o no concejal de un grupo, lo que digan los técnicos y los jurídicos y el secretario de este ayuntamiento. Bueno, lo primero que tengo que señalar es que yo no decido, yo informo. Eso es lo primero. Pues informe usted. Yo no tengo por qué decidir. Lo que sí se vio en la última Junta de Portavoces, la penúltima, una proposición también del Partido Popular relativa a instar a los distintos grupos relativos como el horno crematorio, en el que se determinó, se pidió informe de esta Secretaría. Yo hice un informe y lo que pude deducir de esa misma proposición, que en realidad el contenido que tenía era de una declaración institucional. Lo que era la naturaleza, más que una proposición, era
lo que he dicho, una declaración institucional. Declaración institucional que el propio Grupo Popular ya había presentado con anterioridad como tal declaración institucional. Es decir, que no es nada extraño el que se presente una declaración institucional, que si no sale adelante, porque como todos sabemos, necesita el voto favorable de todos y cada uno de los miembros, de los portavoces, es decir, necesita unanimidad, se puede presentar tantas veces sea necesaria, cada vez que haya un pleno, para poder conseguir esa unanimidad. O sea, el hecho de que no acepte uno de los grupos y no se constituya en una declaración institucional no quiere decir que para el próximo pleno no se vaya a proponer esa declaración institucional. Se puede seguir proponiendo. Y en este caso se asemeja más que una enmienda a una declaración institucional, es lo que más se asemeja, con todo el respeto. Muchas gracias, señor secretario. Una cuestión de orden, señora presidenta, conforme al reglamento. Señora presidenta, conforme al reglamento solicito. ¿Vale? Solicito. Un minuto. Solicito la palabra para que conste en acta en este pleno que el informe al que se refiere el señor secretario no es sobre la enmienda, es sobre una proposición que se planteó sobre el crematorio de Estella y, por tanto, no se puede extender ningún tipo de acuerdo en relación a ese punto. Segundo, que quiero que conste en acta que en este debate se ha debatido la enmienda y una vez que se ha rechazado por el ponente ha sido cuando se ha dicho que no se podía debatir. Y tercero, que no es verdad. Hay amplia jurisprudencia en el que no se puede hurtar el debate político y simplemente por un criterio de forma se tiene que permitir que los grupos políticos manifiesten su opción. Vale. Quiero que conste en acta y que quede en el acta. Se suspende el pleno para convocar una junta de portavoces. Muchas gracias. En 5 minutos, junta de portavoces para aclarar este tema. No tengo el más mínimo problema, ni que se vote, ni que se debata, pero digo yo, ¿los principios valen o no valen? ¿Me pongo ahora o cualquiera a decirle al grupo de adelante que instamos al grupo de adelante a que no se dividan? ¿O al grupo de Ciudadanos? ¿Me quiere usted explicar a qué viene el desafortunado ejemplo? No, bueno, al grupo de Ciudadanos que cambie de portavoz, pero de verdad. ¿Instamos nosotros al Grupo Socialista que no se peguen ustedes puñalas por las esquinas en las primarias? ¿A que no? Pues... Por ejemplo, es decir, ¿desde cuándo en una proposición se insta a los grupos municipales? Es que yo no sé para qué sirve la junta de portavoces, a la cual yo no estoy, pero acepto los principios que se hace a la junta de portavoces. Así que yo ahora mismo paro el pleno, convocamos junta de portavoces y que quede claro con el secretario y los jurídicos que sean los criterios que hay que hacer a la hora de presentar o de instar al Gobierno una proposición, porque desde que yo llevo aquí 6 años, eso es un ruego. Si cambiamos las tornas, la cambiamos todo en una junta de portavoces con el consenso de todo. Así que son las 13:47, a las 2 de la tarde, convocatoria junta de portavoces, se suspende el pleno. Señora presidenta, la junta de portavoces no se puede convocar como si esto fuera una república bananera. Pero convóquela usted formalmente, mande la convocatoria como debe ser, que usted se cree que esto es Cuba. Se suspende el pleno y se hará una convocatoria de la Junta de Portavoces. Muchas gracias. Con la suficiente antelación, si no hay que justificar la urgencia, en fin, como se hace en una administración pública. Que esto no es un patio de vecinos, ¿vale?